Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos un día más con los titulares de hoy. Netanyahu califica de inaceptables las críticas americanas a las construcciones en colonias. Un palestino embiste con su coche a un vehículo militar israelí y deja a 3 soldados heridos. El comandante del soldado israelí que remató a un terrorista desarmado declara que no hubo justificación operativa para hacerlo. Y uno de los exreclusos de Guantánamo acogido como refugiado en Uruguay huye del país. Son las noticias de las que hablaremos hoy. Para comentarlas, Jorge. Hola, Jorge. ¿Qué tal, Jordi? Y luego, tras una pequeña pausa, viene Raquel al estudio con noticias culturales. Empezamos hablando del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quien calificó las críticas de Estados Unidos a las nuevas construcciones en colonias judías de inaceptables para Israel. No es la construcción en Jerusalén o el asentamiento de Ma'ale Adumim lo que aleja la paz, sino la instigación contra Israel y el rechazo de sus vecinos a mantener negociaciones directas, dijo Netanyahu en Ruanda antes de partir con destino a Etiopía, donde concluyó una gira por 4 países africanos. El gobierno israelí ha aprobado la licitación para construir 800 nuevas viviendas en asentamientos de Jerusalén y en Ma'ale Adumim, una ciudad aledaña a Jerusalén, camino de Jericó. Sí, y esta ciudad a la que todos aquí discuten porque no sé qué, de que están apropiándose de territorios, pues esto está prácticamente pegado a Jerusalén, está en la salida a Jericó, no sé si está a 8 kilómetros de la ciudad, o sea, prácticamente está pegada a la ciudad, es como si fuera una urbanización. Y claro, esto lo retratan como si fueran unos asentamientos que van a una aldea palestina, echan a los que viven ahí y se ponen a construir encima. En Ma'ale Adumim no solamente que ahora no hay nadie alrededor, sino que cuando se construyó tampoco había nada alrededor. Yo sé perfectamente dónde está Ma'ale Adumim porque yo he recorrido esa zona cuando no había absolutamente nada. Ahí no había ninguna aldea, no había, pues seguramente algún pastor pues pasaría por ahí con las ovejas, pero tampoco creo yo porque eran montañas totalmente, digamos, bastante desprovistas de vegetación, el suelo es arenoso, arena en polvo, con lo cual eso no les es exactamente lo que buscan los palestinos como tierras de cultivo. Tampoco los israelíes están cultivando ahí, solamente los jardines de las casas. Bueno, el tema es que, como decíamos ayer, Estados Unidos protestó, pero protestó sin saber muy bien de qué estaba protestando, entre otras cosas porque fíjate de lo que estamos hablando. Todo esto que trae denuncias internacionales del Departamento de Estado de Estados Unidos, de la Unión Europea y de España, entre otros, que todos se suman, son 800 nuevas viviendas. Yo no sé exactamente qué tipo de edificios son, pero vamos a ver, 800 nuevas viviendas pueden ser ¿cuánto? 20 bloques o igual son 70 o 80 bloques. 80 bloques son ¿cuánto? 6 manzanas de edificios, 10 manzanas de edificios. Eso es el obstáculo para la paz. Aparte que nadie ha dicho de que por el hecho de estar construidos eso va a ser de Israel para siempre porque está escrito en la Biblia. No. Porque cuando se tuvo que retirar Israel, se quiso retirar Israel, porque nadie se lo había dicho, de la Franja de Gaza, donde había construcciones, y había edificios, y había fábricas, y había medios de producción, invernaderos, etc. Israel se retiró porque tomó una decisión de que eso era lo mejor para la paz. Igual era una decisión equivocada a la luz de lo que pasó luego con la Franja de Gaza. Pero que eso, las construcciones, los ladrillos, no son el obstáculo para la paz. El obstáculo para la paz son las mentes de las personas que tratan de jugar a 2 juegos. Uno, a ser las víctimas y por otra parte a tratar de no dejar de ser las víctimas. O sea, porque a la dirigencia palestina le conviene mucho más seguir jugando a esto que tener un Estado propio. Y eso parece que ni Estados Unidos, ni la Unión Europea, ni por supuesto España lo han entendido y no sé si alguna vez lo entenderán cuál es el juego, porque esto es un póker de tontos. Vamos a ver, porque el juego está clarísimo desde hace mucho tiempo, desde los acuerdos de Oslo en los años 94, que han pasado más de 20 años, pues están jugando a lo mismo y cada vez que le ofrecen dice no, para negociar nosotros necesitamos primero que nos den todo. Y después hablamos, ¿de qué vamos a hablar después?
de la parte que ustedes tienen que dar en compensación, que ustedes van a decir que no y listo, pero eso así no se juega ni al póker ni a las cartas y por supuesto no a la paz. Así que en este caso voy a apoyar, aunque a mí la política de Netanyahu me parece inoportuna, este tipo de declaraciones, y que responde más a arrebatos de personalidad y de su carisma y de rabietas personales el tomar estas declaraciones, porque entre otras cosas, otra vez, no se han puesto a fabricar, a construir estas viviendas, simplemente ha anunciado un plan, como ya ha anunciado 800 planes que no se han puesto en marcha cada vez que le tocan las narices. Pero a mí, aunque esto es verdad, y si viviera en Israel estaría criticando a Netanyahu por esta actitud que tiene, lo que no quita es que lo que va en contra de la paz no son estas construcciones, sino el rechazo sistemático de la dirigencia palestina a entablar negociaciones de paz, poniendo palos en las ruedas para que todo sea imposible de llevar a cabo, a menos que Israel decida suicidarse y como el flautista de Hamelin, pero sin el flautista, pues entrar todos los judíos al fondo del mar y que nos ahoguemos. Seguimos en Israel. Un automóvil palestino colisionó con un vehículo militar israelí en el acceso a Nave Daniel, en los territorios en disputa. 3 soldados sufrieron heridas leves al volcar el jeep militar en el que se desplazaban cuando viajaban en dirección norte. En un principio se creyó que se trataba de un accidente común, pero una hora después se consolidó la sospecha de que se trató de un atentado terrorista perpetrado deliberadamente. El palestino que conducía el automóvil y colisionó contra el vehículo militar sufrió heridas de gravedad y fue trasladado a un hospital. Sí, esto a mí me vas a permitir que me ponga un poco cómico en un momento trágico, porque estos son gente herida, hay 3 soldados heridos, este tío se debate entre la vida y la muerte, pero esto me hace acordar al chiste después de lo de las Torres Gemelas. Alguien dijo, haciendo honor a los chistes del EPE, que un ala delta del EPE se estrelló con la Torre Picasso de Madrid. Claro, el chiste era que el que ataca tiene que saber que por lo menos le va a provocar algún daño al otro o un daño mayor que el que se provoca a sí mismo. Así que yo creo que este ha sido un intento de crear una nueva forma de ataque embistiendo a un vehículo militar, ya que no pueden acceder a armas o no pueden atropellarlos porque no están yendo por la calle. Y entonces lo embiste. Los 3 soldados pues están con contusiones, pero ninguno está grave. El que está peor que todos es el propio palestino, que aparte de que le vayan a hacer una calle, una plazoleta y a su familia le den dinero, pues pasará a los anales de la historia como el terrorista, uno de los terroristas más tontos. Y esta vez no voy a pedir perdón por decir esta barbaridad. Y seguimos. Yarib Ben Ezra, comandante de la Brigada de Hebrón y oficial de mayor rango en el incidente en el que un atacante palestino fue ejecutado por un soldado israelí, ha afirmado este miércoles que durante el juicio que no había justificación operativa para tal acción. El suceso tuvo lugar en marzo después de que 2 palestinos atacaran e hirieran a un soldado israelí, incidente que se saldó con la muerte de uno de los atacantes y un segundo herido que fue rematado de un disparo en la cabeza minutos después, cuando estaba tirado en el suelo y desarmado. El oficial rechazó los argumentos de Elor Azaria, de que actuó en defensa propia por temor a que portara explosivos, recalcando que una vez se ve el vídeo, está claro que estas afirmaciones están desconectadas de la realidad. Sí, y de esta declaración del comandante de la brigada, pues viene a reafirmar otra declaración que ya hubo en contra del soldado. Y yo no voy a hacer juicios de valor, simplemente voy a poner una comparativa. Hoy acabo de ver en las noticias, en la televisión, otro ataque indiscriminado de la policía estadounidense contra un afroamericano, ¿vale? ¿Que llevaba una pistola? Sí, pero que le dijo: tengo el permiso de portar armas, se lo voy a mostrar. Y en el momento que estaba diciéndole esto, movió el brazo como para sacar el papel, no el arma, y por supuesto le desarrajaron un tiro. Y luego impidieron que llegara el auxilio para salvarle la vida durante horas. Esto pasa todos los días en Estados Unidos. Prácticamente, solamente cuando hay vídeos, pues lo pasan por las noticias.
Y nadie está planteando en tribunales internacionales el tema de que se conculquen sistemáticamente los derechos humanos en Estados Unidos. En cambio, en Israel hay un caso, y no es de alguien que iba desarmado, sino de un terrorista que había sido neutralizado, pero no estaba muerto, y que había intentado atacar y matar a otras personas. El caso es totalmente diferente de un afroamericano que es sospechoso solamente por los estigmas del racismo. Y alguien de forma inmoral, de acuerdo a las normas del ejército de Israel, e ilegal, de acuerdo a las leyes de Israel, le desarrajó un tiro, y entonces hay todo un escándalo internacional en torno a este caso. Un caso que aparte está siendo juzgado de forma inmediata y del cual no tengo ninguna duda que va a salir este hombre acusado y va a ser encarcelado. No sé cuánto tiempo le tendrá que pasar en la cárcel, pero ya está cumpliendo, ya lleva un par de meses en la cárcel, y aunque tenga a la opinión pública o aparte de la opinión pública de su parte, no se va a librar de la condena, cosa que en los cuerpos de policía de Estados Unidos es lo más habitual. Entonces la pregunta es muy sencilla. ¿Esto qué pasa? ¿Solamente el tema de los derechos humanos es llevado al límite y hasta las últimas consecuencias cuando se trata del caso de un israelí? En cambio, cuando se trata del caso de cualquier otro país del mundo, y no estoy hablando de uno cualquiera, sino de Estados Unidos, con vídeos que se ven exactamente todo este tipo de historias, pues yo no veo que el comité de la Comisión de Derechos Humanos de Ginebra, en sus reuniones semanales o cada cuanto sean, castigue y responda cada semana y cada vez que se reúnen a la violación sistemática de los derechos humanos en los Estados Unidos por razones racistas. Porque ya no estamos hablando ni que de China no dicen nada, que de Siria no dicen nada, que de Corea del Norte no dicen nada, que de Irán no dicen nada, que de Arabia Saudí, donde nadie puede hacer ningún ritual de otra religión que sea el Islam. A eso no le parece que conculcan los derechos humanos. Es más, le ofrecen a Arabia Saudí integrar la Comisión de los Derechos Humanos. Pues esto es simple y llanamente lo que en lenguaje coloquial nosotros aquí nos referimos con doble rasero. Hay una forma de juzgar, una ley, una moral, una forma de mirar a unas personas que son los judíos que no es la misma como se juzga, se mide y se juzga o se percibe lo que hacen el resto de la humanidad. No puede ser esto, porque esto es una discriminación, es tratar a unas personas de una manera distinta como tratamos a otras. ¿Por qué a Israel lo tratan de una manera distinta? Porque en Israel viven judíos, y si alguien tiene otra explicación, pues estoy dispuesto a escucharla, pero me parece que va a estar equivocado. Terminamos en América. Las autoridades brasileñas buscan al expreso de Guantánamo, Jihad Ahmad Diab, quien puede estar en Brasil después de abandonar Uruguay, donde había sido acogido como refugiado. El fugitivo, de nacionalidad siria, salió ilegalmente del país, que lo acogió hace aproximadamente 3 semanas. Se trata de uno de los 6 exreclusos de Guantánamo que fueron acogidos en Uruguay en diciembre de 2014 como parte del compromiso del entonces presidente José Mújica de colaborar con su par estadounidense Barack Obama en el plan de cierre del penal. Sí, esta noticia no ha salido aquí en España. La he leído en la prensa extranjera porque, claro, cualquiera que hable mal de un refugiado parece que es un fanático de ultraderecha y alguien que apoya el Brexit y el Schmexit y que todos salgan de todas partes porque él está en contra de los refugiados. No estamos hablando de eso. Los refugiados son tendrían que ser la gente que están amenazadas y no los que amenazan. No se puede dar refugio a los asesinos, hay que dar refugio a las víctimas. Y esto es lo que pasa porque el presidente José Mújica, que practicaba la misma política de buenismo que el presidente Obama, decía, bueno, hay que cerrar Guantánamo porque es ilegal, claro que es ilegal, porque está mal, claro que está mal, y la solución es vamos a llevárnoslo, darles otra oportunidad a estos muchachos, porque claro, igual es que alguien les tendió una trampa y cayeron en el yihadismo sin quererlo, que esto que lo otro. Mira,
pasados los años, no sé cuánto tiempo han estado esta gente en Guantánamo en condiciones terribles. Pero después han estado en Uruguay en las condiciones magníficas, subvencionados con 3 veces el salario mínimo que cobran los uruguayos, sin tener que rendir cuentas de nada, y han respondido de una manera grosera, enfrentándose al gobierno, pidiéndose más subvenciones, pidiendo pasaportes, etcétera, etcétera. Y este señor se ha mandado a mudar. ¿Por qué se ha mandado a mudar y a dónde se ha ido? Pues yo creo que siendo sirio, habiendo estado en Guantánamo y habiéndose escapado, no sé si llegará, pero su camino está directo a las filas de Daesh. Lo tengo clarísimo, aunque él cuando estuvo detenido todavía no existía Daesh y seguramente pertenecía a Al-Qaeda. Pero lo que quiero decir, y como conclusión de todo esto, es otra vez, refugiados, víctimas, amenazadas, sí. Refugiados, victimarios, asesinos, no, y no, y no. Y esto hay que saberlo decir en voz alta, porque parece que cuando uno dice no queremos que vengan los refugiados a Europa, no estamos hablando de las mujeres y los niños. Que a ver si lo entienden, porque hay mucha gente de izquierda que trata de hacerse el tontito con los discursos demagógicos pro refugiados. No estamos hablando de ella. Ustedes miren las películas, vean cuáles son las personas que han cruzado el estrecho hasta la isla de Lesbos desde la costa de Turquía, o los que han marchado cruzando Europa hasta llegar a Alemania, ahora ya no pueden hacerlo, y verán que de entre cada 100 personas hay 3, 4, 5 niños, 6 familias como mucho, y todos los demás son jóvenes en edad de lucha. Y muchos de ellos son combatientes que huyen porque les han derrotado, o combatientes que supuestamente huyen, pero que vienen aquí a crear su guerra en nuestra casa, a plantarnos cara aquí donde tenemos lo nuestro, donde están nuestros hijos, y donde vienen a instruir y a lavarle el cerebro a gente local que hasta ahora no tenía ninguna problema con su vida, y que los van a convencer de que esta vida en España, en Francia, en Alemania o en Inglaterra es solamente pecado. Así que otra vez el ejemplo de Uruguay que sirva para saber diferenciar. No son refugiados los asesinos, solo los amenazados. Gracias, Jorge. Que tengas buen fin de semana. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Ahora viene Raquel con noticias culturales. Bien, siempre digo lo mismo cuando se está acercando el fin de semana, todavía no llega Shabbat, porque antes llega Raquel. Hola, Raquel. Hola, Jordi. ¿Qué tal? Cuéntame. Pues me voy a Tel Aviv, ¿qué te parece? Pues una vez más. Plan. Pero, una vez más. A ver, es un viaje imaginario que me lleva al Instituto Cervantes y a la Cinemateca de Tel Aviv, porque allí se está desarrollando una retrospectiva bajo el título 80 años de la Guerra Civil Española. Comenzó con la proyección de Cría Cuervos el pasado 4 de julio, continuó con la proyección de Las 13 Rosas. Estas dos películas creo que son suficientemente conocidas por nuestra audiencia. El día 12 se proyecta El Regreso, que es la historia de Antonio, un joven que vuelve a Costa Rica después de una década de vivir en el extranjero. El viaje es un encuentro frontal con el subdesarrollo de la delincuencia, calles que no recuerda, amigos que no reconoce y una familia en crisis. Me imagino que habrá algún exiliado español que conecte la película con la Guerra Civil Española en esta película, que yo no he tenido la suerte de ver. Seguiremos con esta retrospectiva el 13 de julio con la proyección de Caja 25, con el Canal de Panamá como telón de fondo, y acabará el ciclo con Amores de Película, una comedia romántica de intriga y acción que narra la historia de 3 parejas, bueno, pues si pueden imaginar, si es una comedia romántica, pues muy relacionadas entre sí. Será el 14 de julio. Ya les decimos, en la Cinemateca de Tel Aviv. Desde aquí felicitamos a nuestros amigos del Instituto Cervantes, a Carmen Álvarez, su directora,
centralizo en Carmen las felicitaciones por llevar el cine en castellano a la audiencia israelí. Pues nada, Tel Aviv, que cine, verano, qué gran plan, ¿no? Pues si están por allí o tienen ya comprado un billetito para ir a Tel Aviv, aparte de darle mucha envidia a Raquel, pues pueden ir al cine, a la Cinemateca de Tel Aviv. Y si no pueden ir a Tel Aviv, pues a lo mejor se pueden acercar a Casa Sefarad, Centro Sefarad Israel, para mucho más cerca, en la calle Mayor de Madrid, en el Palacio de Cañete, para participar en la presentación de un libro muy curioso que se llama Amor fu ebrio desván de amores locos, y que es una publicación coral acerca del amor, la obsesión y el desvarío. Perfecto para el verano. Un total de 67 poetas, narradores, dramaturgos, bajo la coordinación del poeta y antólogo Antonino Nieto, desgranan sus ideas sobre el amor en un libro en el que colaboran autores tan dispares como Ouka Lele, la fotógrafa, y el cantautor Luis Eduardo Aute. Lo destacamos no solo porque se presenta y se abre al público en debate en el Centro Sefarad Israel, sino porque también una de las participantes en este libro es nuestra querida Esther Ben-Dahán, con la que hace muy poco hablábamos de su última novela, Una hora en la orilla del día, que participa en este libro coral tan especial, un desván de amores locos, que, por ejemplo, denuncia la esclavitud, lucha contra la obediencia, con la locura, contra la esclavitud sin fronteras, contra la obediencia, promete sumisión no remunerada, contra la locura, cerebros felizmente alienados, contra la esclavitud sin fronteras, ebrios desvanes de amores locos, o como vaciado el mar de la palabra, crece el corazón de la misma, que todo es silencio, amor, herencia incalculable del olfato que nos ríe. Es un extracto de este libro que se presenta pidiendo la participación de la audiencia, del público, el próximo 11 de julio a las 7:30 de la tarde en el Palacio de Cañete. Porque el amor siempre nos hace desvariar, porque el amor está loco y porque sin amor la vida pues sería tan aburrida, la verdad, que no merecería la pena vivirla. Pues no, el amor mueve el mundo. Claro. Y sobre el amor habló mucho y escribió mucho Sigmund Freud. Vamos a su estilo, sí, bueno, más bien sobre el sexo. No, quizá no tan romántico ni tan poético, pero bueno, sí. Bueno, siempre se acaba hablando de amor de alguna manera. De un hijo a una madre. ¿Te refieres a ese tipo de amor? También. De una hija a un padre. Perfecto. Jordi, gracias, porque les quiero hablar de Fresas silvestres para Miss Freud, que es el título del nuevo libro que acaba de publicar la editorial Berenice. Es una novela biográfica de la escritora catalana Elisabeth Riera, en la que narra, entre otras circunstancias, la relación de Anna Freud con su padre, el creador del psicoanálisis, con quien mantuvo una relación edípica de la que nunca se pudo deshacer. ¿Ves cómo hablábamos de amor también, Jordi? Pero un tipo de amor. Déjame corregir ahí, porque Edipo era el del hijo con la madre, sí. Y creo que el de la madre, el de la hija con el padre era Electra, ¿no? Exacto, sí. Edípico sería eléctrico. No, no tiene ningún sentido lo que estoy diciendo. Sigue, Raquel. Pero bueno. Pionera, conocen seguro la figura de Anna Freud, pionera en psicoanálisis infantil. Nunca se casó ni tuvo hijos propios, pero mantuvo una relación de 50 años con la neoyorquina Dorothy Burlingame, divorciada y madre de 4 niños, cuyo apellido de soltero era Tiffany, y era la hija del creador del cristal de Tiffany's y fundador de la célebre joyería. Fíjate. ¿No sabía? No tenía ni idea, vamos. La novela, basada en hechos y documentos reales, recoge fragmentos de correspondencia inédita en castellano entre la protagonista y su padre, Sigmund Freud, así como de la que mantuvo con su amante o con su amiga y la escritora rusa Lou Andreas Salomé. Ana creció moldeada por las teorías psicoanalíticas tempranas e inmersa en un universo en el que su padre era un dios. Esto le permitió entrar en contacto con algunos de los personajes más brillantes de la época, asistir a grandes congresos, trabajar para la Verlag y escribir sus propias obras. Públicamente fue siempre la hija devota, la trabajadora incansable, la discípula perfecta. De su vida íntima, en cambio, nada dejaba asomar. 2 guerras mundiales, la irrupción nazi, el exilio en Londres, la muerte de su padre y un montón de
de circunstancias como, por ejemplo, los ataques al psicoanálisis constituyen el marco histórico por donde transita esta novela, tejida con documentos reales que nos sumerge en el río de pensamientos y emociones de una mujer abnegada, brillante, contradictoria y excepcional. Estamos deseando leer Fresas silvestres para Miss Freud y también, como no, hablar con su autora Elizabeth Riera. Y es la recomendación de este fin de semana, la recomendación literaria, Jordi. Pues sí, la hija de Sigmund Freud. No debe ser fácil ser hijo o hija de una personalidad semejante. Muchos de estos genios tenían ese tema. Eran genios en sus disciplinas, pero en su, digamos, dimensión familiar no eran tan geniales, ¿no? Pero bueno, seguro que la vida de Anna Freud debe ser realmente interesante y única. Así que nada, Raquel, que tengas muy buen fin de semana, que lo pases muy bien y que descanses. Shabbat Shalom, Jordi. Shabbat Shalom a todos ustedes, queridos oyentes. Les esperamos el lunes con las noticias diferentes y a partir del martes vuelve la actualidad aquí en Radio Sefarad. Hasta entonces.